computador y posteriormente la subo a la red. ¿Listo? Muy bien. Y permítanme entonces compartir una pantalla para hablarles de esta materia. Se llama Profetismo del siglo VIII. Ahí están viendo un escrito en Word, ¿cierto? Sí. Entonces, voy leyendo y voy explicándoles de qué se trata esta clase. En primer lugar, hay una justificación. El siglo VIII, debido a su agitación política, militar y religiosa, es uno de los más importantes en Israel. Definitivamente, este siglo VIII es uno de los siglos más importantes. Al idioma hebreo del siglo VIII se le conoce como el hebreo clásico. Y a los profetas que están profetizando en el siglo VIII se les conoce como los profetas clásicos, o también se les llama la profecía clásica, o también se le va a denominar los profetas rapsodistas. No significa que antes de estos profetas no hubiese habido profecía. Sí, claro que sí la había habido mucho tiempo atrás. Antes de estos profetas están, por ejemplo, Elías, Eliseo, pero antes de ellos incluso también está, en algún momento en el texto bíblico se le dice a Abraham que es un profeta, o a Moisés que es un profeta. A esos profetas, antes de estos, se les llama los profetas prerrapsodistas. Eso significa que son los profetas orales, los profetas no escribientes. Y eso se da porque, obviamente, sí, algunos de ellos escribían, por ejemplo, las crónicas de Gad el vidente, de Natán el profeta, que están antes que estos, pero no hay un libro que nosotros llamemos en la Biblia que se llame, digamos, Elías, o primera de Elías, o segunda de Elías, o primero de Eliseo, o primero de Natán. No la hay. Mientras que sí tenemos un libro que se llama Miqueas, Isaías, Amós y Oseas, que son libros escritos, si bien no por estos personajes, en su totalidad, muy seguramente ellos escribieron algo de esto, pero son libros que llevan el nombre de ellos y que cuentan las historias que tuvieron que vivir estos personajes. ¿Listo? Y efectivamente es una agitación política muy, muy fuerte. ¿Por qué razón? Recordemos que ahí en el 931 ha habido la división del reino. ¿Se acuerdan ustedes que primero Israel era toda una nación? Recordarán ustedes cuando se instaura la monarquía, Israel es toda una nación. ¿Cuándo? De más o menos del 1050 al 931. Ahí Israel es un solo pueblo. Pero en el 931, cuando muere Salomón, el reino se divide en dos: Reino del Norte y Reino del Sur, recordarán ustedes. Y a partir de ese 931 son dos reinos antagónicos, enemigos, que no se quieren y que viven una lucha civil, una guerra civil entre ellos bastante fuerte. Construyen muros para evitar el comercio entre unos y otros, destruyen el reino del otro, en fin. Y todo eso se daba desde esa perspectiva. Entonces hay una agitación bastante política y militar porque hay muchísimas guerras, no solamente entre esos dos reinos, sino que también ellos pelean con los reinos enemigos, circundantes. Y eso hace que sea una situación bastante lamentable. Aparte de eso, también el aspecto se da por el lado de la religión. Por ejemplo, en el reino del norte adoran a un dios que es el dios Baal, entre otros, ¿correcto? Porque adoran una cantidad de dioses tremenda, pero el dios más importante que se adora en el norte es el dios Baal. Y en el reino del sur también adoran muchos otros dioses. De hecho, cuando se habla en el 931 de que Israel cada uno a sus tiendas, lo que en el hebreo está es Israel cada uno a sus dioses. Porque lo que están diciendo los del reino del norte es que ese dios del reino del sur está saliendo muy costoso. Es un dios subyugador, explotador. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque el rey del reino del sur, en ese caso, está colocando unos impuestos muy grandes. Salomón, ese famoso Salomón que se cree que fue el hombre más sabio que gobernó y todo ese asunto, eso no es sino sencillamente unos textos que vienen desde una perspectiva promonárquica, porque realmente Salomón fue el más explotador, el más subyugador de Israel, que colocó unos impuestos elevadísimos. Y entonces cuando hay esa división en el 931, los del Reino del Norte dicen Israel cada uno a sus dioses. Es decir, no vamos a adorar más a este Dios del Reino del Sur porque este Dios nos está saliendo muy costoso.
nos tiene muy agotados con impuestos y todo ese asunto. Entonces, realmente este momento en la historia de Israel es muy importante. Todas las situaciones dadas llevaron a unas comprensibles circunstancias de prosperidad económica en Israel, pero que finalmente llevan al pueblo a una gran desigualdad social, que es precisamente lo que van a condenar los profetas que desarrollan su ministerio en este siglo. Fíjense, en el siglo octavo hay una cantidad de reyes que ahora se los voy a mencionar, pero hay dos grandes reyes muy poderosos. En el reino del norte, un rey que se llama Jeroboam II, y en el reino del sur, un rey que se llama Usías. Ambos reyes fueron muy poderosos, ambos reyes fueron muy capaces, tremendos constructores, buenos militares, etcétera. Y hubo también algunas, digamos, como aspectos en la parte económica que hicieron que fuera un tiempo en el cual Israel, digamos, gozó de grandes beneficios y grandes privilegios, digamos, en el panorama internacional. Pero sucede que eh, esa riqueza que hubo en Israel en esa época, esa prosperidad, no era para todo el mundo, sino que básicamente era solamente para el rey y para las familias burgueses. El resto de la población estaba muy necesitada y empobrecida. Entonces, había una falsa prosperidad. El pueblo decía, estamos bien económicamente, eso es espectacular. Pero resulta que no era así, porque los que estaban bien era, reitero, el rey y sus grandes amistades, es decir, los poderosos y los ricos del país. En el siglo octavo había una muy pequeña porción, más o menos un 5, 7, 10%, que tenía más dinero que el 90% restante de la población. ¿Ya? Exactamente lo que está pasando en la actualidad, que casi que el 1% de la población tiene más dinero que el 95% restante. ¿Ya? Entonces es más o menos como así. Entonces, cuando empieza a ministrar, por ejemplo, un personaje como Amós, la, la gente dice, la gente adinerada dice, pero si aquí todo está bien, mire esa prosperidad tan enorme. En el siglo octavo habían unas muy buenas ofrendas y diezmos en los templos. La gente iba masivamente a los templos, había una cantidad de animales listos para ser sacrificados. Los sacerdotes no daban abasto matando animales para el sacrificio. Había una cantidad de ayunos, de ofrendas, los grupos de alabanza eran espectaculares, los vestidos que utilizaban. Entonces ellos decían, miren esto como está de bonito, miren esto como está de excelente. Eso significa que Dios está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Cuando Dios a través del profeta les dice, eso que ustedes están haciendo me da asco. No quiero más arroyos de aceite. No quiero más el cebo de sus animales engordados. Lo que yo quiero es que haya justicia y que haya juicio, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces era algo bastante interesante que obviamente el pueblo de Israel no tenía una plataforma moral, ética, espiritual, económica y social sobre la cual se estaban parando para dar un culto agradable al Señor. No, no la tenían. Ellos habían trazado sencillamente toda una teología, unas creencias que estaban totalmente equivocadas, que Dios no las aceptaba, pero que ellos consideraban que estaba bien. Y por lo tanto el Señor les tiene que decir, todo lo que ustedes hacen me da asco. No lo quiero más, no lo soporto más, no lo tolero más. En ese mismo siglo que el reino del norte es llevado cautivo por el imperio asirio. Ojo con esto. ¿Se acuerdan cuándo fue llevado el reino del norte en cautiverio? En el 722 a.C. por el imperio asirio. Y esa situación debería haber sido suficiente para que el reino del sur tuviera un cambio radical en su conducta, en su relacionarse con el Señor, pero no fue así. Entonces, fíjense que en el 722 el imperio neo-asirio lleva cautivo al reino del norte. Y el reino del sur, obviamente, debería haber dicho, oiga, eso que pasó con el reino del norte es bastante lamentable. Eso no debió haber sido así y debieron haber tomado medidas para cambiar y para evitar un final muy similar, pero no, no lo hicieron. Ellos, reitero, había una falsa teología que se ha denominado la teología popular. Cuando se habla de teología popular en el siglo octavo,
no es la teología popular porque sea del pueblo, no, sino porque estaba tan diseminada, estaba tan regada y era tan creída por todo el mundo que decían que esa era la verdad, pero era totalmente falsa. Más adelante hablaremos un poco de eso. El de estos 4 profetas que le estoy hablando, el que más va a pelear contra esa situación es el profeta Miqueas, que va a tener una confrontación muy fuerte entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. ¿Listo? Si de contextualizar el mensaje bíblico se trata, el periodo objeto de estudio refleja de manera fiel lo que se vive actualmente por cuenta del presente sistema económico, que es el capitalismo salvaje, que bien puede echar un vistazo a las nefastas consecuencias para saber en qué desencadenará su principal bandera, la injusticia social, a partir de la que se evidencia cada vez más la explotación del hombre por el hombre. Ojo. Entonces, recuerden que les dije al inicio, nosotros vamos a ir a estar viendo, eh, eh, digamos, lo que está pasando allá en el siglo VIII, pero la Biblia no tendría razón de ser si fueran solamente cuentos, leyendas o historias que tuvieron lugar allá, si esas historias no nos trajeran a nosotros algo para plantearnos en este momento. Entonces tenemos que entender que ese siglo octavo nos tiene a nosotros una cantidad de lecciones, por ejemplo, como esta que le estoy comentando. Curiosamente, aunque obviamente hablar de neoliberalismo allá en el siglo octavo no sería adecuado, ni neocapitalismo, no sería un anacronismo, porque el neocapitalismo se da es obviamente acá y es una de las banderas de lo que se conoce como en la política como ese proceso que se llama neoliberalismo. El neoliberalismo es una cosa grandísima que engloba muchos aspectos sociales, políticos, económicos, salubres, religiosos, ¿correcto? Y una de esas banderas del neoliberalismo es lo que se conoce como el capitalismo salvaje o neocapitalismo, que es en cuanto a esa ideología neoliberal, lo que tiene que ver con la economía. El presente sistema económico que nos está rigiendo a nosotros se llama neocapitalismo o capitalismo salvaje, en el cual más adelante vamos a ver unos artículos y vamos a ver unas lecciones bastante interesantes de ese neocapitalismo, en el cual lo que se pretende es sencillamente el consumismo y eliminar a la competencia, ganar la mayor cantidad de dinero posible con el menor esfuerzo, invirtiendo los roles de tal manera que los sujetos se convierten en objetos y los objetos en sujetos, ¿ya? De tal manera que en la actualidad una persona vale por lo que produce. Si no produce, no vale. Si le hace ganar al patrón, vale. Si no, no vale. Valemos por lo que tenemos, pero en fin, todo eso lo vamos a ir viendo por el camino. Por eso es que es tan importante todo este asunto. ¿Listo? Y el siglo octavo debería ya darnos razones a nosotros de que si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo y que si vamos por el camino que vamos, mire lo que pasó en el siglo octavo, miren lo que nos va a pasar a nosotros. Pero infortunadamente, los poderosos, los que manejan en los hilos del mundo, pues no tienen esa connotación de lidiar a ver cómo cambiamos algo, sino que sencillamente vamos por ese mismo camino. En cuanto al resumen analítico del curso, este estudio pretende un análisis deductivo de los libros y otras generalidades. Cuando hablamos deductivo es de lo general a lo particular, para posteriormente investigar temas específicos relevantes de los que se hablan los profetas que actuaron en el siglo octavo. Hay varias maneras de ver las materias que uno va a estudiar, ¿no? Es decir, las materias que se dictan. Cuando yo vi esta materia en la universidad, no vimos los 4 libros que le estoy mencionando, Miqueas, Isaías, Amós y Oseas, sino que vimos solamente un libro, porque el profesor en ese momento decidió hacerlo de esa manera. Pero con el correr del tiempo me doy cuenta de que cada uno de estos 4 profetas tiene diferentes especificidades en su mensaje. Y por lo tanto, si uno abarcara solamente un libro, pues los otros 3 con sus especificidades se quedarían digamos, por fuera. Por ejemplo, cuando nosotros leemos al profeta Amós, que es el profeta de la justicia social, y es el profeta que más habla de ese tema, pues entonces nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de Oseas, Oseas va a proponer más bien, Oseas es un profeta cúltico,
y Oseas va a plantear algo en contra del culto balístico que es muy importante en Israel en esa época. Pero por otro lado, si nosotros hablamos de Miqueas, la gran pelea de Miqueas fue también la injusticia social, pero también tiene una bandera muy importante en su libro que es la confrontación entre profetas falsos y profetas verdaderos. Ese tuvo una pelea muy fuerte con esa gente, ¿ya? Y por otro lado está Isaías, que si bien se le conoce como el profeta de la santidad de Dios, es un tema muy recalcitrante en ese libro. No significa que sea el último, el único. A ese profeta habla y también incluye lo que es, por ejemplo, la tradición sapiencial, el despojo de las tierras, incluye también, por ejemplo, lo que es la guerra siro-efraimita, en fin, incluye una cantidad de cosas. A propósito de Isaías, les comento que cuando se habla de los profetas del siglo octavo y se incluye a Isaías ahí, Isaías solamente, el del siglo octavo es del capítulo 1 al capítulo 39. Recordemos que cuando no se habla en la introducción al Antiguo Testamento, se habla de el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías, ¿correcto? Y entonces el proto Isaías está del 1 al 39, el deutero del 40 al 55 y el trito Isaías del 56 al 66. En los profetas del siglo octavo solamente cabe el Isaías del 1 al 39. El otro profeta, el deutero Isaías, estaría en lo que se conoce como el exilio y el 56 al 66 en el posexilio. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Entonces cada profeta de estos cuatro que les estoy mencionando tiene sus especificidades que no las podemos soslayar porque son muy importantes para, digamos, un estudio más holístico del mensaje de esos profetas. Entonces, vamos a analizar un aporte teológico de temas como, por ejemplo, la religión de Israel, la justicia social, la apostasía, el juicio del Señor, el universalismo, el Mesías, el Día del Señor, entre otros, el aspecto, por ejemplo, del sistema económico que estaba rigiendo allá y acá. Vamos a hablar también, por ejemplo, de un famoso tema muy importante en el profetismo, que es la intercesión. En fin, todo eso es muy importante. Entonces, se utilizará también, obviamente, aquí en nuestras clases, como ustedes saben, hablamos del hebreo, ¿cierto? Con el ánimo de conocer más profundamente la carga semántico-teológica. ¿Eso por qué se da? Porque hay muchos términos, muchos conceptos que solamente cuando vamos al hebreo se pueden trabajar. Por ejemplo, cuando se habla, solamente para mencionarles algo, de que Amós era uno de los profetas en el 1:1 de Amós. Amós, que era uno de los profetas, uno de los pastores de Tecoa. Pero el término para pastor ahí es un término diferente, porque la Biblia tiene como 4 términos o más para profeta. Uno es el Ra, otro es el Zon, otro término es el Boker, y otro término muy importante para profeta, que es el que se le aplica a Amós, es el Noker. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos diferentes términos? Entonces, el boker es un pastor de ganado grande, o cabras, no, vacas, toros, mientras que el son es un pastor de ganado pequeño, cabras, ovejas. Pero el noker es un pastor que es un mayoral, que tiene miles de cabezas de ganado, que no es el pastor que se alquila, y todo eso se analiza es a través del idioma original, como lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces nosotros trabajamos eso y se contextualiza el mensaje profético con el ánimo de aportar pistas de solución a conflictos, cuidado, tanto eclesiales como sociales como políticos que aquejan nuestra sociedad posmoderna. Entonces, obviamente hay que, reitero, hacer un ejercicio pendular, lo que está pasando allá y lo que está pasando acá. Pero es muy importante saber que definitivamente nosotros tenemos que estar muy empapados de qué es lo que está pasando en nuestro mundo en la actualidad, quiénes lo mueven, cuáles son esos ídolos, qué es lo que está pasando, qué se pretende. Correcto, porque así mismo nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y no vamos a hacer, discúlpeme la expresión, idiotas útiles que el gobierno quiere. Y por eso es que nos tienen viendo una cantidad de realities como La Voz Kids, como El Desafío, ya van como en la edición 18 y todo ese asunto porque
a los que mueven el mundo les interesa que nosotros estemos ahí, que no pensemos, que no analicemos, que no nos demos cuenta, que no percibamos las cosas. Y nosotros debemos marcar la diferencia y mirar cómo creamos comunidades alternativas a partir de lo que estamos viviendo en este momento, que no nos conformemos a la, que no nos conformemos a, a lo que se está viviendo en la actualidad, sino que coloquemos esa esperanza que hay en nosotros, que no puede ser solamente escatológica, sino que tiene que ser traída a nuestra realidad. Entonces, eso es lo que se pretende con estos profetas. Entre los objetivos de estos profetas están, primero, establecer las generalidades de los libros de los profetas del siglo octavo. Eso es lo que estamos haciendo en esta clase y seguramente en la siguiente, estableciendo ciertas generalidades. Segundo, poseer una comprensión holística de la estructura de las diferentes profecías dadas por estos profetas. Esos libros tienen una organización y tienen unos objetivos, unos derroteros, y eso los vamos a estar viendo en cada uno de los profetas. En tercer lugar, analizar los diferentes estadios teológicos de la revelación divina contenidos en el libro. Eso es muy importante. Los diferentes estadios teológicos que están trabajando en el siglo octavo. ¿Cuáles son? ¿Qué se proponen? Y un cuarto objetivo es hacer una relectura crítica. Siempre nosotros vamos a hacer un acercamiento crítico al texto bíblico. Ustedes saben que han tomado materias conmigo, saben que el acercamiento que nosotros tenemos en estos temas es un acercamiento crítico. Ya es decir, nosotros vemos la Biblia críticamente, pero no significa que porque la vemos críticamente, entonces estamos haciendo que se olvide todo aquello que tiene el texto bíblico, sino que sabemos que en la Biblia está la solución para los problemas más álgidos de la humanidad. Yo creo firmemente eso. Y creo firmemente que la Biblia contiene palabra de Dios y que ese mensaje del Señor contenido en el texto bíblico, cuando es bien interpretado, definitivamente nos va a traer o nos va a aportar para la solución de los problemas más álgidos de la humanidad. Claro que sí. En la teología uno ve una materia que se llama la teología de la liberación. Teología de la liberación no es, porque habría que tener cuidado con eso, en algunas iglesias se practica la liberación cuando se empieza a hacer guerra espiritual y fuera en el nombre de Cristo y todo ese asunto. Pero hay otra teología de la liberación que es un movimiento teológico que surgió aquí en América Latina, que intentó dirigir su discurso a las grandes potencias, Europa y Norteamérica, intentando decirles no pueden seguir explotando y subyugando a los países, en este caso latinoamericanos, África y todo ese asunto. Entonces, hay que tener esa relectura crítica contextualizada, ya te doy la palabra, Roland, desde la experiencia de las bases propuestas por los profetas correspondientes en este periodo que estamos estudiando. Ellos nos dan unas bases. Esas bases tenemos que seguirlas cultivando para que nosotros podamos entonces, con base en eso, dar respuestas a las problemáticas que tenemos en nuestra actualidad. Roland, por favor, cuéntanos. Pastor, una pregunta. Bueno, yo creo firmemente en que la Biblia contiene palabra de Dios, ¿no? Pero al 100% la Biblia se puede considerar palabra de Dios. No, efectivamente no. Eso tiene que ver con lo que nosotros en alguna clase veíamos como las teorías de inspiración bíblica. Cuando se opta por una teoría de inspiración verbal con inerrancia, entonces ahí se dice la Biblia es palabra de Dios. Dios dictó cada una de las frases, mensaje, y no solamente eso, sino palabras, incluso letras de la Biblia, ¿ya? Y eso obviamente está desconociendo absolutamente todo la dinámica bíblica que está detrás de cada texto. Esos textos se dieron en un contexto político, social, económico, religioso, histórico, geográfico, que se evidencia en cada uno de esos textos. Entonces, lo que se propone es que el Señor
en una teoría de inspiración, por ejemplo, dinámica, el Señor inspira el mensaje al personaje, pero deja que ese personaje lo plasme como él considera, teniendo en cuenta aún su propia idiosincrasia, sus problemas, sus preferencias políticas, económicas, sus preferencias religiosas, en fin, todo eso está ahí en el texto bíblico. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que ahí, en medio de todos estos 66 libros, 31.173 versículos, ahí está el mensaje del Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que extractar de ahí? Ese mensaje. Entonces tengo que conocer muy bien los principios divinos que son perennes y con base en eso entonces mirar cómo es que Dios está actuando en este pasaje. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios ahí? ¿Cómo se pronuncia Dios? Y entonces esos textos se convierten en arquetipos. Un arquetipo es un primer suceso de algo que me inspira y que me arroja luz a mí para saber cómo debo actuar yo en lo que estoy viviendo en este momento. Por ejemplo, cuando el texto habla, digamos, digamos, del primer fratricidio. Caín mata a Abel. ¿Cómo se pronunció Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué avaló y qué condenó? ¿Cuáles fueron las consecuencias para Caín? ¿Cuáles fueron las consecuencias para Abel? ¿Qué fue lo que motivó todo eso? Entonces, ese primer evento, ese primer fratricidio se constituye en un arquetipo para que yo lo utilice como paradigma en un momento dado en el cual tengo un problema con mi hermano, cierto que no lo tolero y que no me tolera y que nos hacemos mucho daño, pero cuidado, no puedo llegar a matarlo. Porque es que mire, ya hubo un primer fratricidio y mire las consecuencias tan nefastas. Entonces, a eso me refiero cuando hay un arquetipo. La Biblia pretende eso, pretende trabajar desde esa perspectiva para nosotros hoy. ¿Sí me hago entender en todo este aspecto? Perfecto, pastor, gracias. Muy bien, tenemos una metodología de enseñanza. Yo les voy a dejar varias lecturas. Ojalá se pudiesen hacer, porque la verdad es que en la medida que nosotros leamos, vamos a poder entender mucho más este pasaje, todo este concepto. Lecturas y también pues estamos utilizando tecnología porque ese es un curso virtual, ¿cierto? Yo usualmente, ojalá se pudiese, que nosotros pudiésemos hacer talleres o ensayos en esta clase, porque es bastante interesante. Yo con la Universidad Bautista, con algunas materias tengo un convenio con ellos de que esas materias, en el caso de que una persona quiera verlas allá, sencillamente paga una homologación y listo. No tendrá que volverlas a ver si va a estudiar teología, ¿ya? Eh, eh, yo le puedo pasar a la universidad de esto porque yo soy el que dicto esta materia allá en la universidad, o sea que ellos saben cómo se dicta y yo les voy a dictar a ustedes tal cual la estoy dictando allá. ¿Listo? Tal cual. Entonces, sería bastante interesante que en un momento dado alguien dijera, yo quiero estudiar teología y quiero tener un título universitario, entonces ya no tendría que ver esta materia en la universidad. Sería bastante interesante si se pudiera hacer. ¿Listo? Reitero, tengo con algunas materias, tendría que pasar el resto de materias que tengo en la institución para que ellos dijeran cuáles avalan y cuáles no. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a la manera en que dictaremos la clase. En cuanto al contenido temático, vamos a ver, por ejemplo, un contexto. Vamos a trabajar ahora un contexto histórico, político, social, religioso del siglo VIII. ¿Por qué vamos a hacer un análisis, digamos, de todos esos contextos? Para que cuando nosotros veamos cada uno de estos libros por separado, no tengamos que volver a hablar de esos contextos, es decir, hacer una introducción de cada uno de esos contextos. Entonces voy a utilizar esta clase y creo que la otra para hablar de los contextos político, social, religioso, económico. ¿Qué está pasando en el siglo VIII? Con eso, cuando hablemos de Amós, sabemos que es el mismo contexto. Cuando hablemos de Oseas, es el mismo contexto. De Isaías y de Miqueas, todo es el mismo contexto. ¿Listo? Y luego, cuando hablemos de esos contextos de manera general, ahí sí vamos a ingresar a los profetas como tal. El primero que vamos a ver es Amós. Y de Amós vamos a ver un panorama general. Luego, los capítulos 1, 2, 3 de Amós
que nos habla de profecías contra las demás naciones y las profecías contra Israel. Luego vamos a hablar de las visiones de Amós, la justicia social de Amós, los ay de Amós, las doxologías en Amós. Bueno, bastante interesante. Y reitero, de ahí vamos a estar trabajando temas para nuestra cotidianidad. Aquí en Amós vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es y cómo se maneja el presente sistema económico neocapitalista. Entonces, vamos a trabajar, digamos, esos conceptos acá. Vamos a trabajar, por ejemplo, el concepto de lo que les mencioné hace un rato, lo que tiene que ver con la intercesión. ¿Qué es intercesión y qué incluye eso? Todo ese asunto. Luego hablaremos de Oseas. Vamos a hablar de Oseas como ser humano. Cuando hablo de ser humano es por su situación con su esposa, que es una hieródula, y qué pasa con esa situación. Vamos a hablar también del amor de Dios por Israel. Vamos a hablar de las diferentes etapas del amor de Dios por Israel, ¿correcto? Porque son diferentes etapas. Hablamos también de la apostasía de Israel y vamos a hablar algo de la teología baalista. ¿Qué es eso de teología baalística? Usted me ha escuchado hablar algunas ocasiones de Baal. Pues Baal tiene toda una teología detrás de ellos. Y vamos a hablar de esa teología baalística, ¿listo? Otro aspecto que vamos a hablar también es, por ejemplo, de Isaías. Vamos a hablar en Isaías del Día del Señor, del libro del Emanuel, de la Virgen, de la paz, de la santidad en Isaías. Todo ese concepto lo vamos a trabajar acá. Y también hablamos de Miqueas, hablamos de la falsa y verdadera profecía, según el libro de Miqueas, del reinado del Señor, del Día del Señor, de la acusación que se le lanza a esos profetas. Bueno, en fin, eso es bastante interesante. Y hay una bibliografía. Yo creo que voy a hacer un grupo, me tocaría, o voy a mirar a ver cómo le hago, para enviarles una cantidad de libros que tengo de profetismo del siglo VIII. Solamente hablando de profetas del siglo VIII. Por ejemplo, está este libro que se llama Ábrego de Lacy. Se llama así Los libros proféticos. Es de editorial Verbo Divino, muy bueno. Este libro forma parte de una colección que llegó a Colombia de Verbo Divino que se llama Colección Introducción al Estudio de la Biblia. Y este libro es muy, muy bueno. Hay otro, esta es una revista que se llama Amós y Oseas, es de un autor que se llama Jesús Azurmendi, es muy buena, se la recomiendo, es de editorial Verbo Divino, se las voy a dar también esa revista, es bastante interesante. Este otro tercer libro del cual estoy hablando acá, Henry Caseles, este libro es una de las mejores introducciones que hay al Antiguo Testamento. Este libro, aunque es una introducción, pero es tan denso y es tan rico que en temas como este se puede utilizar. Aunque reitero, es solamente una introducción, pero es muy bueno. Jesús Azurmendi tiene otra revista que se llama Isaías, del 1 al 39. Ahí usted podrá conocer mucho del proto Isaías, que es bastante interesante, también se los voy a pasar. Este libro es excelente. Gerard von Rath, este libro se llama Teología del Antiguo Testamento y este libro tiene un apartado de profetismo muy, muy importante. Este libro vale la pena tenerlo. Este otro libro se llama Los Profetas de Israel. Evod de Camp es también de Verbo Divino, es muy bueno, 278 páginas. Hay otro libro que es un autor, Luis Monlugo, que se llama Los Profetas del Antiguo Testamento. También es muy bueno. Curiosamente también es de editorial Verbo Divino. No es que yo trabaje con editorial Verbo Divino ni que les esté haciendo publicidad. Lo que pasa es que Verbo Divino es una muy, muy buena editorial. ¿Listo? José Luis Sicre, interesante. Este es un sacerdote católico. Este es muy, muy buen autor y muy buen libro. Los Profetas de Israel y su mensaje. Este libro es bastante interesante. También se los voy a pasar. Luis Alonso Schockel y José Luis Sicre, estos dos son, este Luis Alonso Schockel es una eminencia del hebreo. Este señor es el que más sabe de hebreo en español. Ese también es sacerdote. Muy, muy bueno, interesantísimo todo lo que él escribió. Es bastante interesante. Cosme Damián Vivas, este es un profesor, el profesor que estaba antes de que yo dictara Antiguo Testamento de la universidad, estaba este profesor Cosme Damián Vivas, es muy brillante. Este profesor es
traductor bíblico y es una persona muy conocedora del tema. Hay otro libro que se llama Walter Zimmerli, que se llama La Ley y los Profetas, que también es un buen libro de este tema que vamos a trabajar. Y este Walter Zimmerli también tiene otro libro que se llama Manual de Teología del Antiguo Testamento, que tiene un apartado bastante interesante, las páginas 210 a la 229 de profetas del siglo VIII. Digamos que ese es como la temática que vamos a trabajar nosotros. Preguntas de esto que hemos visto hasta ahora. Recuerden que les estaba diciendo que nosotros lo que estoy haciendo en este momento es como una lectura, grosso modo, de los parámetros, de las directrices con las cuales nosotros vamos a trabajar en este curso. Preguntas. Ese Walter Zimmerli no tiene en alemán o él es español. No, son de la escuela alemana. Son de la escuela alemana. Que tú manejas alemán, ¿no? Sí, con razón el apellido. Claro, claro. Lo que pasa es que la escuela alemana es una escuela crítica muy buena. A mí me encanta la escuela alemana. Nosotros tenemos que entender que en teología hay diferentes escuelas. No está, por ejemplo, la escuela norteamericana, que es un poco más conservadora. El evangelio que nos llegó a nosotros aquí a Latinoamérica es un evangelio que pasa de Alemania a Inglaterra, luego de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos pasa a toda Latinoamérica. Pero es un evangelio un poco más conservador, más literalista. Pero está por otro lado la escuela alemana, que es una escuela crítica. Me encanta esa escuela crítica porque se acerca al texto bíblico desde una perspectiva crítica. O sea, una cosa es la perspectiva crítica y otra cosa es ser criticón, ¿no? La perspectiva crítica empieza a hacer un análisis bastante interesante de aspectos como crítica textual, crítica a las formas, crítica a los géneros, crítica literaria, crítica a la redacción, crítica a las tradiciones. Es decir, empieza a contar cómo fue que se compuso este texto bíblico. Porque esto no cayó allá del cielo a la tierra y alguien dijo, esto está como bueno y que empecemos a sacar copias. No, eso tiene un proceso muy interesante en el cual, digamos, da como resultado esto que tenemos como Biblia. Y la escuela alemana, digamos, se ocupa más de esa perspectiva. En la actualidad hay una escuela que se llama también la escuela francesa, que está, digamos, trabajando mucho. Uno de pronto de las personas más conocidas de la escuela francesa en este momento es un señor que se llama Thomas Romer, que es muy bueno, es el que está dando palo en este momento en el mundo académico del Antiguo Testamento, aunque él es alemán, pero él está dictando clases en Francia y es muy bueno en sus análisis. Él también tiene varios escritos, pero entonces son como las diferentes escuelas que hay, ¿no? Entonces hay diferentes escuelas y esas escuelas pertenecen a diferentes corrientes teológicas. Usted me ha escuchado hablar a mí de la corriente teológica conservadora, la corriente teológica media, la corriente teológica o progresista y la corriente teológica liberal. Entonces, dependiendo de esas diferentes corrientes, se propone algunos aspectos en cuanto a las interpretaciones de los textos bíblicos. Es por eso que tomo a estos personajes muy buenas, Gerald von Rath también, alemán, este de acá, y hay otros, por ejemplo, como Walter Eichrodt, Walter Brueggemann, que también son alemanes y son muy buenos. Muy bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Pastor, de Isaías vamos a ver los tres, el proto-Isaías, el deuto y el trito. No, solamente vamos a ver el proto-Isaías, que es del 1 al 39. Lo que sí vamos a ver es que usualmente siempre hablamos del proto-deutero y trito. Aquí en esta clase les voy a decir por qué se habla de eso. Entonces resulta que hay algunos aspectos históricos, teológicos y literarios para hablar del proto, deutero y trito Isaías, porque hablando, por ejemplo, en las escuelas que le estoy mencionando, una persona que maneje una corriente teológica conservadora con una teoría de inspiración verbal con inerrancia, no va a aceptar ni a compartir lo que les estoy comentando de la triple división del Isaías. Para ellos, Isaías es
todo un solo autor del capítulo 1 al capítulo 66 y que el Señor le permite ver a ese Isaías que vivió en el siglo VIII, le permite ver lo que va a pasar hasta 200 años allá adelante o incluso más, porque si vamos a hablar de que según ellos esos textos, por ejemplo, de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, para ellos, según ellos, está hablando de Jesucristo, entonces sería como 800 años hacia allá. Entonces, para ellos es eso. Pero ya las escuelas críticas van a decir, no, un momento. Lo que se propone acá es que el proto-Isaías fue escrito, por lo menos en gran medida, por el profeta Isaías, que vivió en el siglo VIII, que era un profeta cortesano, un príncipe, en fin. Pero que el Deutero Isaías ya tiene que ver con la misma escuela isaíana, pero en diferente contexto y en diferente momento cronológico y geográfico, ¿ya? Y el Trito Isaías tendría que ver la misma corriente isaíana, pero con otro contexto cronológicamente hablando y otro lugar geográficamente hablando. Es decir, entonces, el profeta Isaías, como es un profeta, obviamente deja su teología, su escuela teológica, ¿ya? Él deja, es decir, sus pensamientos, todo lo que él ha planteado, y esa teología continúa, es decir, sigue la misma línea, pero con sus discípulos. Y los discípulos del proto Isaías son los que tienen que estar en el exilio en Babilonia, y los discípulos de esos discípulos de los discípulos son los que tienen que regresar en el posexilio, ¿ya? Se continúa la misma corriente que manejaba Isaías, pero en diferentes momentos, en diferentes lugares y con diferentes contextos teológicos, económicos y todo ese asunto. Entonces, en este curso solamente vamos a ver el proto Isaías, es decir, del 1 al 39, porque ya del 40 al 55 sería exilio y del 56 al 66 posexilio. Ya se sale del siglo VIII. ¿Listo? Muy bien, gracias por las preguntas. ¿Quién más propone algo? Bueno, si nadie más tiene algo para decir, permítame, dejo de compartir esta pantalla y ahora voy a voy a compartir otra pantalla que es esta de acá. Ahí ya están viendo otra pantalla, ¿cierto? Muy bien. Y aquí entonces empezamos hablando de los diferentes contextos del siglo VIII. Entonces, le voy a empezar hablándoles un poquitico, grosso modo, no me voy a detener mucho en esto, del contexto histórico. ¿Qué está pasando en el contexto histórico? Bueno, aquí le empiezo a mencionar los reyes que pertenecen al siglo VIII. Recuerden que les dije que el siglo VIII era 701 al 799, ese es el siglo VIII. O bueno, al 800. 701 al 800, ese es el siglo VIII. Ya cuando decimos 801, ya el siglo IX. ¿Listo? Ya el siglo IX. Entonces, aquí le voy a colocar los reyes del norte en una lista y los reyes del sur. Empiezo con Joacás, pero ¿por qué Joacás? Porque si bien empezó a gobernar en el 814, eso ya es siglo IX, pero el reinado de él abarcó el siglo IX y parte del siglo IX y parte del siglo VIII, porque se dio hasta el 797 siglo VIII. Joás, 798, 782. Jeroboam II, este es el rey más importante de ese momento en el reino del norte. Recordemos que el reino del norte en ese momento se llama Israel, con su capital Samaria, ¿correcto? Jeroboam II estuvo en el 793 al 752. Mire cuántos años. Básicamente 40 años gobernando en Israel. 40 años. Ahorita voy a hablar un poco más de esta persona. Pero luego de Jeroboam II está Zacarías, 753. Y luego está Salún, 752. Luego está Manahem, 752 al 742. Y
Permítame, le menciono los otros. Pecaía, 742 al 740. Peca, 740 al 732. Y Oseas, 732 al 722. Esto fue una anarquía total. Esto fue una anarquía total. Aquí hubo reyes en el Reino del Norte que gobernaron 6 meses, un mes, 7 días. Imagínense que en su país cambiaran de presidente 7 días, cada 7 días porque al otro lo mataron. Cada mes porque al otro lo mataron. 6 meses, eso era una anarquía muy fuerte. El que quería subir a gobernar sencillamente mataba a la otra persona que estaba gobernando y él decía, de ahora en adelante yo voy a ser el rey. Eso era una anarquía política muy, muy fuerte. De todos estos personajes, como le comenté, el más importante fue Jeroboam II, este de acá. Este personaje, Jeroboam II, fue muy bueno en la guerra, este donde está el cursor. Fue muy bueno en la guerra. Ojo, ¿sabe qué hizo Jeroboam II? En la época de Salomón, Israel había perdido territorio a manos de sus enemigos. Y este Jeroboam II recuperó esos territorios. Fue un excelente constructor, fue un excelente estratega militar y abrió el comercio del Reino del Norte, es decir, de Israel, para que pudiera comercializar con otros pueblos. En la época de Jeroboam II, en Israel hay 5 rutas de caravanas, mientras que en Jerusalén, es decir, en Judá, hay solamente 2. Eso se da, entre otras cosas, porque el territorio, geográficamente hablando, del Reino del Norte es mucho más plano que el Reino del Sur. El territorio del Reino del Sur es mucho más montañoso. Curiosamente, el relieve de Israel es muy parecido al relieve colombiano. En el sur del país hay como un macizo, como un nudo que hay ahí, y de ahí se desprenden algunos ramales de cordilleras en Israel. Y el Reino del Sur, entonces, es muchísimo más montañoso. El Reino del Norte es mucho más plano. Eso hizo que el Reino del Norte tuviera mucho más apertura económica, ¿cierto?, que el Reino del Sur. Con todo esto que le estoy mencionando de Jeroboam II, la Biblia lo cataloga a este rey como uno de los peores reyes de Israel. De hecho, cuando la Biblia quiere hablar de que X persona, X rey fue muy malo, dice, y anduvo en los caminos de Jeroboam su padre, refiriéndose a este caballero de acá. Fíjese cómo es el asunto ahí. Entonces, este Jeroboam, reitero, llevó a Israel a un tiempo de relativa prosperidad, pero la prosperidad no fue para todos. Una prosperidad de un país se tiene que evaluar en la medida en que mejora las condiciones de vida de todos sus habitantes, no de unos pocos, porque el hecho de que algunos pocos se enriquezcan cada vez más mientras que la mayoría se empobrecen, eso no es un verdadero desarrollo económico, aunque hay una cantidad de infraestructura que se ha hecho. Alguien, si viene a alguna de las ciudades europeas donde ustedes están, y aquí en Latinoamérica, por ejemplo, si viene, digamos, a Cali, y uno dice, pero es que mire esa ciudad tan pujante, mire el mío. Bueno, claro que ustedes están acostumbrados allá a metro y todo ese asunto, pero acá pues nada que sea eso, en Cali, entonces mire el mío, miren esos edificios, miren esos puentes y toda esa infraestructura tan tremenda que hay ahí. Estamos bien, pero el asunto es que no se debe mirar la economía ahí, sino que la economía se debe mirar es cuando nos vamos al distrito de Agua Blanca. Cuando hablo del distrito de Agua Blanca, para los que son colombianos se dan cuenta que es uno de los sectores más lamentables, más alienados de la sociedad caleña, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esos sectores, uno dice, no, pues el asunto no es tan interesante, porque mire cómo la pobreza está reinando. Entonces, eso pasaba con estas personas, que veían toda esa infraestructura, toda esa decoración y arreglo de
del templo, como les decía anteriormente, decía la gente, esto está muy bonito, hay mucha prosperidad y el culto, mire, tan avivado que está. No, Dios está contentísimo con nosotros. Ahí es cuando el profeta viene a decir que va, no está nada contento, está aburrido, está asqueado. Y si ustedes no se arrepienten, van a ser destruidos. Muy bien, esos son entonces los personajes. Por ejemplo, en este caso, Pecaía fue asesinado por Peca, ¿ya? Y Peca, a su vez, fue asesinado por Oseas. Y Oseas, cuidado, cuando hablo de aquí de Oseas, no confundir con el profeta Oseas. Una cosa es el profeta Oseas y otra cosa es el rey Oseas, que gobernó del 732 al 722 y que ese profeta, que ese rey, fue el último rey del reino del norte. Cuando él estaba gobernando fue que vino este personaje, Sargón II o Sennacherib, Salmanasar V, Sargón II, pues hay como una corregencia ahí, que fueron los que invadieron el reino del norte. Preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Nadie? Bueno. Hablemos un poquitico de los reyes del norte, de los reyes del sur. Joás, que está en el 835, reitero, eso siglo IX, pero el reinado de él también abarcó un poquitico el siglo VIII en el 795. Amasías, desde el 796 hasta el 767. Ojo, aquí alguien de pronto me diría, pero mire, ¿cómo así que Joás terminó de gobernar en el 95 y Amasías empezó en el 96? Eso se llama una corregencia. En esos casos había digamos, reyes que por a veces circunstancias gobernaban simultáneamente. Entonces, por eso es que las fechas están cruzadas ahí un año. Es porque había una corregencia ahí. Pero viene Usías. Usías, que gobierna desde el 792 al 740. Este Usías de acá fue contemporáneo con el Jeroboam del reino del norte. Usías en el reino del sur, el rey más importante de este periodo, y Jeroboam en el reino del norte, el rey más importante. ¿Listo? Este Usías también fue un rey inteligente, poderoso también. Llevó también a Jerusalén, es decir, a Judá con su capital Jerusalén, a un tiempo de prosperidad económica, de apertura comercial y todo este asunto. Este es el Usías del cual en Isaías 6 se dice que Usías fue en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice, en el año en que murió Usías, permítame lo leo. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí, este personaje, el que está hablando en Isaías 6, es este Usías de acá, ¿ya? Cuando muere y el Señor se le aparece a Isaías. Isaías era un profeta cortesano, un príncipe. Y es muy posible que en este texto de Isaías se le esté proponiendo a Isaías que él es muy seguramente el próximo rey de Israel cuando muere Usías. Pero el Señor le propone, Isaías, ¿quisieras ser rey de Israel o prefieres ser profeta? Y entonces Isaías prefiere ser profeta. Renuncia a la dignidad de ser rey para convertirse en profeta del Señor. Es bastante interesante. Luego de Usías está Jotán en el 750 al 736. Y luego está un señor que se llama Acaz. Este Acaz fue perverso. 735 al 719. Este Acaz es al cual se le da la famosa señal de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y este Acaz es un rey que es tremendamente perverso. Incluso hizo pasar a su hijo mayor por el fuego. Cuando se le habla de que la esposa de él va a tener un hijo, que es la que va a dar a luz un hijo, ese hijo es Ezequías. Y Ezequías fue uno de los mejores reyes del reino del sur. El papá fue uno de los peores. Y el hijo de Ezequías fue uno de los mejores reyes. 716 al 687. Ahí está. Muy bien. ¿Qué está pasando entonces en la primera mitad del siglo VIII? En esa primera mitad,
del siglo, la verdad es que todo estaba más o menos como en calma. Había grandes, digamos, países que tenían poder, pero no había uno que sobresaliera de los otros. No lo había. Por una parte estaba Babilonia, que tenían cierto poder. Ahí todavía no eran imperio. Por otra parte estaba Asiria, que también tenía algo de poder, pero no era imperio todavía. Por otra parte estaba, por ejemplo, Siria, y estaba también Israel, y también estaban Judá. Eran, digamos, territorios como muy parejos todos, ¿cierto? Gozaban de condiciones similares, tenían un poder más o menos homogéneo, ¿cierto? Ah, y resulta que eso hizo que tanto el reino del norte como el reino del sur eh, fueran favorecidos y surgieran como reinos importantes en la Mesopotamia y en toda esta media luna fértil, ¿ya? Entonces ellos eran reinos prestantes en ese momento y es muy importante. Había habido varios reyes asirios, permítame se los menciono, solamente se los voy a mencionar y me detengo en uno de ellos. Por ejemplo, uno de esos se llamaba Adad-nirari, que era en el 811 al 783, es decir, abarca también el siglo octavo. Y está un personaje que se llama Salmanasar III y él intentó conquistar varios de esos estados. Damasco lo conquista, Israel también, pero no pasó nada más. Luego vino otro personaje que se llama Salmanasar IV, luego otro que se llama Asurdán II, Asurnirari, pero todos ellos fueron reyes que se conformaban con gobernar en Asiria. Y alguno de ellos, como hablamos de Salmanasar, era sencillamente un rey que sí, digamos, quiso conquistar algo más. Pero estos personajes no eran tan poderosos. Eh, Apenas pudieron controlar, digamos, su territorio y para de contar. Pero curiosamente había algo en Israel que atraía a toda esta gente y es la ubicación geográfica de Israel. Yo no sé si usted se puede ubicar en el mapa, si lo tenga en su mente, pero recordemos que Israel tiene una posición geográfica bastante, digamos, codiciable. El que quería gobernar el mundo en esa época tenía que gobernar ese pedacito de Israel, porque Israel estaba ubicado geográficamente, era un corredor natural entre el norte y el sur. Y los grandes imperios de la antigüedad se levantaron o bien al norte de Israel o bien al sur de Israel. Cuando me refiero a los grandes imperios del norte, está, por ejemplo, por una parte está Asiria, luego Babilonia, luego los seleucidas, ¿cierto? El imperio medo-persa, luego el imperio griego, todos se levantaron allá. Y cuando me refiero al sur, estaba, por ejemplo, Egipto, ¿cierto? Estaban los Ptolomeos también en el reino del sur. Cuando se levantaban esos imperios, entonces, si el imperio se levantaba en el norte, tenía que venir a invadir al sur, ¿ya? ¿Y por dónde pasaban ellos para venir a invadir el sur? Pasaban por Israel. No podían pasar por la derecha de Israel porque a la derecha de Israel está una cosa que se llama, cuando nos paramos frente al mapa, a la derecha de ese mapa está una cosa que se llama el desierto arábigo. Entonces ellos no podían pasar, digamos, de manera así recta porque todo el mundo se moría en el desierto. Y por la parte izquierda había otro impedimento muy fuerte que era el mar Mediterráneo. Entonces Israel estaba entre el desierto arábigo y el mar Mediterráneo. Obviamente, entonces los imperios, como le comenté, se levantaban tanto al norte como al sur. Y cuando ellos venían a pelear, entonces los del sur subían hasta el norte, o un poquito hasta el norte, pero de Israel, y los del norte bajaban hasta ahí. ¿A dónde? A un lugar que se llamaba el Valle de Megido, o el Valle de Jezreel, o lo que se conoce como Armagedón. En este momento, curiosamente, el complejo militar de Israel está en ese mismo sitio. La famosa batalla final escatológica que se llama la batalla del Armagedón, muy seguramente se va a dar ahí.
porque ahí está el complejo militar israelita. Pero ¿qué pasaba? Entonces, estos imperios necesitaban dominar Israel para poder dominar el mundo. Aparte de eso, Israel tenía, ustedes han escuchado hablar de la famosa espesura del Jordán, la Biblia habla de la famosa espesura del Jordán. Eran tierras que estaban cercanas al Éufrates, pero también al mar, al río Jordán, ¿ya? En Israel también había unas minas que se llamaban las minas cupríferas, que eran minas de cobre. En conclusión, Israel tenía muchísimos recursos madereros, minerales, hidráulicos, porque Israel tenía un cuerpo de agua muy interesante que es el río Jordán, pero tiene otro cuerpo de agua que es el mar de Galilea, que en el Nuevo Testamento se llama Genesaret, y tiene un cuerpo de agua muy importante y único en el mundo, que es el Mar Muerto. Entonces, todo eso hacía apetecible Israel como una tierra codiciable para todo el mundo, ¿ya? Entonces, el paso obligado, los recursos madereros, los recursos hidráulicos, los recursos minerales, todo eso hacía que Israel fuese un lugar apetecible para los imperios que se levantaban en ese momento. Por otro lado, también estaba el comercio con el Mediterráneo. Y entonces, por eso esos pueblos querían conquistar a Israel. José Alfredo. Había la guerra de los 6 días, ¿no? Había la guerra de los 6 días también ahí. Bueno, obviamente la guerra de los 6 días es todo esto que le estoy hablando es del siglo VIII y un poco más hacia acá. La guerra de los 6 días tuvo lugar acá después del 1948, cuando la ONU, Inglaterra, Estados Unidos, otras potencias dicen es importante que haya un Estado de Israel, pero obviamente esos lugares están ocupados por los árabes, por Palestina, entonces a ellos no les conviene eso y por lo tanto entonces hay una guerra. La guerra de los 6 días, que ha sido una de las guerras modernas de Israel, a partir de las cuales Israel ha ganado muchísimo más territorio en contra de sus enemigos. Pero claro que sí, son guerras muy, muy importantes. En ese momento que les estoy hablando yo, allá en el siglo VIII, digamos que Israel no es tanta potencia comparado con imperios como el asirio o como el babilónico, no lo fue. Pero en este momento el ejército israelita es el famoso Hayal, es bastante poderoso. Es uno de los primeros ejércitos del mundo, con una tecnología muy fuerte y precisamente eso les ayuda muchísimo a ganar esa guerra a los 6 días que están mencionando. Muy bien. Hablemos un poquitico del contexto social. ¿Qué está pasando en el contexto social? Bueno, la verdad es que aparentemente había muchas condiciones saludables, aparentemente, pero realmente no era así. Era un avanzado estado de descomposición religiosa, moral, ética. John Bright, en su libro Historia de Israel, va a decir que el mensaje de los profetas a Israel era como la última reanimación de una enfermedad mortal. Es decir, Israel estaba enfermo mortalmente y lo más triste es que no sabían. Tenía un cáncer que los estaba carcomiendo y no sabían. Pensaban que todo estaba de maravilla. Y el que el Señor haya enviado a los profetas Amós y Oseas allá es sencillamente un intento más de la divinidad por tratar de reavivar a su pueblo moribundo sin que éste se dé cuenta. Y lo más terrible es que cuando el pueblo se da cuenta, según el mensaje de estos profetas que está enfermo, el pueblo se mira por todo lado y dice, me siento súper bien, no me está pasando nada, usted es un mentiroso, su mensaje es mentira. Entonces, infortunadamente, frente a ese diagnóstico médico, espiritual, económico, y con ese paciente que no se quiere tomar la medicina, no había otra posibilidad. La destrucción total estaba cerca. ¿Listo? Salomón, permítame ir un poquitico más atrás rápidamente. Salomón
la mayor parte de su actividad política y militar se dio después de la muerte de Salomón. Realmente, ¿se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboán. ¿Se acuerdan? Roboán. Realmente Roboán no tuvo la culpa de Salomón no tuvo, Roboán no tuvo la culpa de la división del reino en el 931. El que tuvo la culpa fue Salomón, porque Salomón colocó grandes impuestos, fue abusivo, explotador, subyugador con el pueblo. Todas las construcciones que él hizo los hizo con mano de obra esclava, no le pagó a nadie nada. Y entonces la gente ya estaba agotada. Y cuando Salomón muere, es cuando vienen los del reino del norte con Jeroboam primero a la cabeza a decirle, por favor, baje a los impuestos, eso está muy fuerte. Y se acuerdan qué fue lo que hizo Roboam, le faltó sabiduría y le faltó como algo de ética y de manejo de la situación. Le preguntó a sus amigos, muchachos, ¿ustedes qué dicen? Mire que esta gente está pidiendo esto y esto, y ellos le dijeron, no, al contrario, usted tiene que demostrarles mano dura, pues que ellos entiendan quién va a ser Roboam. Y eso terminó, infortunadamente, en que se dividió el reino, ¿ya? Pero fue bastante fuerte con eso. En Israel, en el reino del norte, hubo dos grandes dinastías. La dinastía de los Onridas y luego la dinastía de Jehú. La dinastía de los Onridas duró más o menos 52 años gobernando en el reino del norte. Y la dinastía de Jehú duró más o menos 102 años gobernando también allá. Y esa fue la dinastía más importante. Pero esas dinastías estuvieron peleando con otros pueblos de manera bastante lamentable. ¿Listo? La suerte de los ciudadanos modestos era muy dura, tremendamente dura en el siglo VIII. Y el Estado no hizo absolutamente nada por aliviarla. Cuando el Estado va a solucionar las necesidades de la gente que gobierna, no le interesa. Al contrario, el Estado colocó grandes impuestos para que el pueblo estuviese, digamos, cada vez más explotado, cada vez más subyugado. Así es de que el siglo VIII está muy marcado por injusticias, cuidado, y hay un contraste muy marcado entre muy pocas personas que tienen muchísimo dinero, tremendamente mucho dinero, y muchísimas personas que tienen muy poco dinero, tienen muchísimas necesidades. Las mujeres en la época del siglo VIII, la Biblia les llama las vacas sagradas de Basán. Eran mujeres que habían acumulado riqueza con base en la explotación de los ciudadanos. Esas mujeres eran prestamistas, como los gota gota. Y el pobre ciudadano de a pie le tenía que empeñar la túnica, la capa con la cual ellos se cobijaban, y ellas, con base en ese empeño de esa ropa, le prestaban un dinero con el cual tenían que trabajar durante todo el día y en la noche llevarle el dinero que les prestaron más los intereses. Mientras tanto, ellas, ¿qué hacían? Mientras tanto, ellas bebían en los templos de sus dioses y unas a otras se decían, amiguis, ¿a cuántos le prestaste plata hoy? Y empezaban una túnica, dos túnicas, tres túnicas. ¡Wow! ¡Qué generosa eres! Le prestaste plata a esos pobres para que vayan y consigan pan para su familia. Pero no era cierto eso, porque los intereses que les tenían que dar eran muy elevados y lo que hacían era explotar a esos pobres. Permítame, leamos por favor Amós capítulo 3, creo que está ahí.
Amós capítulo 4. Oigan esta palabra, vacas de Basán, que están en los montes de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los mentirosos, que dicen a sus señores, tráiganos de beber. El Señor juró por su santidad. Sobre ustedes vienen días que las llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Saldrán por las brechas unas tras otras y serán echadas del palacio. Ese tráiganos de beber era como un vino de libación, como un vino, haga de cuenta lo que nosotros hacemos como la famosa Santa Cena. Ellas celebraban eso a sus dioses diciendo, soy muy generosa, le presté muchísimo a muchísimas personas hoy para que le lleven pan a su familia. Pero no era lo correcto, porque lo que les tenían que llevar a ellas le quitaba el pan a la familia de ellos y esclavizaba a la gente. Entonces el Señor les dice, en la Biblia siempre el ganado de Basán es muy importante, ¿no? Porque el Basán era una región que se reconocía porque criaba un ganado muy robusto, muy gordo. Y las vacas de Basán eran vacas muy gordas, ¿ya? Y entonces lo que dice acá este texto dice, el Señor juró por su santidad, sobre vosotras vienen días que los llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Aquí está un poquito mal traducido este término. Cuando habla de que sus descendientes no, lo que el término en hebreo significa es que las iban a agarrar de la parte de acá de la cola, de las caderas de las vacas, les metían unos ganchos y así con esos ganchos las llevaban al matadero, ¿ya? Y les dice, a ustedes les va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. Mire lo que dice en Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Algo bastante fuerte y es versículo 3:14. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los gobernantes, porque ustedes han devorado la viña y el despojo de los pobres está en sus casas. ¿Qué piensan ustedes? Que trituran a mi pueblo y muelen las caras de los pobres, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando un ladrón, por ejemplo, las personas que roban carros o que roban motos, ellos los roban y tienen unos lugares donde los deshuesan, pero en ese proceso esa gente no se demora ni una hora deshuesando un carro. Y ellos necesitan deshuesarlo y salir de todas esas partes, las empiezan a vender por todo lado. En Bogotá, por ejemplo, allá eso tienen unos lugares donde reparten todas esas partes así, y después una persona va y compra un repuesto y va y compra, pero son repuestos robados. Pero lo que quiero enfatizar es que esas personas necesitan desmantelar rápidamente el carro o la moto para que si viene la policía no encuentre rastros ahí. Pero curiosamente, esta gente del siglo octavo, los adinerados, no les interesaba eso. Estaban tan descarados ya que les quitaban sus cositas a los pobres, ¿correcto? Y esas cosas las dejaban en la casa de ellos por mucho tiempo. No les interesaba si venía la policía y se daba cuenta de que eso le pertenecía a tal persona y que ahora está en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? No les interesaba. Porque ya estaban tan desvergonzados y estaban tan acostumbrados a despojar a los pobres que eso ya se había vuelto rutinario. Entonces, a los pobres, ojo, los vendían por un par de zapatos para comer. Es decir, el pobre campesino no tenía zapatos, compraba unos sandalias, pues en ese tiempo, y eran tan costosas esas sandalias que finalmente no podía pagarlas. Así sería la pobreza, no podía pagar ese par de zapatos que había sacado. Y terminaba vendiéndose como esclavo porque había una ley en Israel que cuando una persona no podía pagar una deuda, tenía que venderse como esclavo él y sus hijos para pagar esa deuda. Entonces terminaba esclavizándose una persona por un par de zapatos. Algo bastante fuerte es que
eh, algo bastante fuerte que había en ese momento es que tenían dos clases de balanzas, de básculas. Por una parte, habían unas balanzas cuando ellos recibían una mercancía y eran unas balanzas que pesaban menos de lo que el producto realmente tenía de peso. Y cuando iban a vender esas balanzas, cuando iban a vender esos productos, cambiaban la balanza. Era una balanza que pesaba más de lo que realmente tenía el producto. Y estos pobres que se veían que los estaban robando y que no querían que los siguieran robando, decían, pues yo voy a ir a donde los jueces, a que juzguen mi causa, porque lo que está haciendo ese rico está mal en contra de mí. Pero curiosamente, iba el rico y el pobre a donde el juez para que ese juez fallara, para que según él, quién era el que tenía la razón o no. Pero curiosamente, el juez fallaba a favor del rico. ¿Por qué? Porque el rico sacaba dinero de su bolsillo y le decía, mijo, fálleme ese caso a mi favor y tome, le doy plata. Y le pasaba plata por debajo de la mesa y el juez, los jueces eran venales, corruptos. El juez decía, no hay problema, páseme para acá esa plata y cuente con el fallo a su favor. El pobre llevaba un caso justo a su favor, pero el juez terminaba fallando a favor del rico, sin importar la justicia que estaba cometiendo. ¿Qué pasaba con el sacerdote? El sacerdote era un vendido. El sacerdote era muy amigo del rey, porque el sacerdote, estoy describiéndole todo lo que estaba pasando en el siglo VIII. Lo que le digo en este momento está en Amós capítulo 7 del 10 en adelante. El sacerdote era amigo del rey, amiguísimo. ¿Y por qué era tan amigo del rey? Porque el rey muy astutamente se había dado cuenta del poder tan grande que tenía el sacerdote, de que él reunía a su gente el día de reposo y les daba una enseñanza, pero esa enseñanza la daba con base en una palabra. El Señor me dijo que, así ha dicho el Señor, palabra del Señor. Y cuando le decían al pueblo palabra del Señor, pues el pueblo no podía hacer absolutamente nada porque fue Dios el que habló. Porque fue Dios el que habló. Entonces, si Dios habló, pues ya, Dios dijo y nosotros tenemos que obedecer. El rey se da cuenta de eso y empieza a conquistar al sacerdote. Uy, sacerdote Amasías, ¿cuánto calza usted? Sacerdote, invíteme a su casa. Y cuando lo invitaba, le decía, bueno, las condiciones están modestas. Usted sabe que usted puede vivir mucho mejor. Y eso le encantaba al sacerdote Amasías. Solamente para colocar un ejemplo, pero no era el único. ¿Verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces eran amigos, muy amigos, y se unió el poder político con el poder religioso. Eso que está pasando en la actualidad, eso no es de ahora, de que las iglesias evangélicas en Colombia están buscando un poder político. Eso pasó hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo está pasando, porque ambas entidades están en crisis y se apoyan una a la otra para poder hacer juntas lo que ninguna de las dos puede hacer por separado, porque no están cumpliendo con sus roles de manera adecuada. Así que esa situación se dio así. El rey corrompió al sacerdote. Le daba buena casa, buena ropa, buena posición social, y el sacerdote guardaba silencio con todo lo corrupto que era el rey y con todo lo que hacía en contra del pueblo. El sacerdote no podía hacer nada porque ya estaba comprado. Entonces, los ricos cada vez con más poder, los jueces venales, los sacerdotes corrompidos, los profetas profesionales, cuando veían que una persona les podía dar una buena plata por la palabra que él les daba, entonces le profetizaban bien. Cuando veían que era una persona que podía darles dinero,
por la profecía. Entonces le decía, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a multiplicar, tranquilo, vamos para adelante, Dios está satisfecho contigo. Pero cuando era una persona pobre que no podía darles dinero, le profetizaban cosas malas. Así estaba. Esa era, grosso modo, la situación del siglo VIII. Entonces, era una sociedad que estaba marcada por las injusticias y un marcado contraste entre riqueza y pobreza. Por otro lado, el agricultor tenía una situación muy fuerte porque el agricultor iba y pedía a los prestamistas dinero para poder comprar semillas y sembrar. Y le decía, yo tan pronto saque la cosecha, yo le pago, o yo, no se preocupe. Pero curiosamente había algo, y es que el Señor enviaba la sequía para ver si el pueblo se arrepentía, les mandaba algunos juicios y el pueblo no se arrepentía. Entonces, obviamente, un pueblo que la cosecha ya estuviera lista y que estuviera casi lista la cosecha y que estuvieran esperando que lloviera una última ocasión y finalmente no llovía. Entonces, ahí bastante lamentable porque la cosecha se malograba. Entonces, el prestamista iba y le decía al dueño de la pequeña parcela, mijo, recuerde que yo le presté a usted una plata. Y entonces, ¿cómo va a pagarme si usted, la cosecha suya se perdió? Y entonces ahí otra vez, el pobre tenía que venderse para poder pagar la deuda de su finca y perder su finca. La deuda era muy seguramente muy costosa, entonces tenía que perder la finca y aparte de eso venderse como esclavo para poder pagar esa posibilidad. ¿Listo? Mira lo que dice, por ejemplo, en Amós capítulo 4, versículo 6 en adelante. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad sí y sobre otra ciudad no. Sobre una parte llovió y la otra parte no llovió y se secó. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo los herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas, sus higuerales y sus olivares, pero ustedes nunca se volvieron a mí, dice el Señor. ¿Cómo les parece? Entonces, obviamente, era una situación muy, muy fuerte para el pobre campesino y el campesino que tenía algunos medios de subsistencia. Les iba muy, muy mal. Entonces ellos terminaban expuestos al juicio hipotecario, al embargo finalmente, es decir, perdían sus tierras y ellos terminaban vendiéndose como esclavos. ¿Listo? El sistema era muy, muy duro, tremendamente duro, y cada vez muchísimo era el poder que se ejercía sobre el pueblo para desear las riquezas. Eran unas riquezas que se deseaban sin piedad, sin importarle su hermano y sin importarle la condición que estuviese viviendo su hermano. Dese cuenta cómo este siglo VIII es muy parecido, reitero, a lo que está pasando en el siglo XXI, en la posmodernidad. Preguntas, muchachos. Y con respecto a la salud, ¿cómo era? O sea, obviamente la salud era muy frágil porque estas personas, pues un pobre no tiene cómo alimentarse bien. Como les comento, usualmente ellos lo que hacían era ganar el pan, ganar el dinero solamente para comprar pan para el otro día.
¿Recuerdan ustedes lo que está pasando con este personaje ya en el Nuevo Testamento, la parábola de la persona que sale en la mañana a buscar un trabajador, ¿se acuerda? Y sale después, 3 horas después y luego 6 horas después, y ya cuando faltaba 1 hora para terminar la jornada laboral. Y entonces cuando termina la jornada laboral, el patrón llama a los que contrató primero y les paga lo que vale su jornal. Y a los otros dijeron, uy, si les pagó a ellos eso, ¿cuánto nos va a pagar a nosotros? Pero resulta que les termina pagando a todos lo mismo. Y esta gente revira y dice, un momento, pero ¿cómo así si nosotros trabajamos más? ¿Por qué les paga a ellos lo mismo que a nosotros? Eso se llama responsabilidad social empresarial. El dueño de la empresa, pues del campo donde ellos trabajaron, sabía que si él no les daba ese denario como salario del día, ellos iban a tener que aguantar hambre, porque era el salario mínimo, lo que ellos necesitaban mínimamente para vivir bien. Y si él no les pagaba eso, lo que iba a hacer era condenar a una familia a que aguantara hambre. Y por lo tanto, ese señor justo sabe de la necesidad de las familias y dice, yo le voy a pagar lo que vale el sueldo mínimo de un día para que éste tenga pan para llevarle a su familia. Pero acá, en este momento, infortunadamente, no hay ni siquiera la garantía de eso. La gente se muere de hambre. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajan ellos en el día se va para pagarle los impuestos a las famosas vacas sagradas de Bazán, para pagarle al prestamista, para pagar el crédito hipotecario, y no les quedaba absolutamente nada para ellos. Si no podían ni siquiera pagar un par de zapatos. Roland, ¿qué ibas a decir? Pastor, y ellos no podían optar por una migración a un, yo qué sé, a un imperio más justo, o decir, bueno, yo aquí no voy a vivir porque, como sucede hoy en la actualidad, ¿no? Salgo yo de Colombia a buscar un mejor porvenir, ¿no? Algo como más equitativo. Ellos no podían optar a ello. No era tan sencillo, la verdad no era tan sencilla esa parte. Aquí, digamos que lo que se está planteando es que, y esa es una de las culpas que se le va a recalcar al pueblo de Israel, que cuando hablemos ahorita en la próxima clase del capítulo 1 y 2 y 3 de Amós, a las demás naciones se les culpa por cosas que hicieron con la gente de afuera, con los que no eran sus compatriotas. Pero a Israel y a Judá se les castiga duramente porque lo que ellos hicieron lo hicieron contra sus propios hermanos. Es decir, deberían haberse ayudado los unos a los otros porque eran israelíes todos, pero al contrario, eran los mayores explotadores los unos de los otros, y eso no se veía en los otros pueblos que se consideraban pueblos paganos, pero sí en Israel. Israel, infortunadamente, nosotros hemos escuchado hablar del famoso antisemitismo, ¿no? Israel durante toda su historia ha sido víctima del antisemitismo. En gran medida porque ellos se consideran un pueblo escogido, un pueblo, ellos a nosotros nos llaman los israelitas, ojo, sobre todo entre más ultraconservadores, son muchísimo más etnocentristas. En la Biblia hay dos términos para pueblo, para gente. Uno son los am y los otros los goy. En plural son los goyim. Y el goyim para el israelita no es un ser humano, es una bestia. Un goyim no se merece nada, debería matársele. Entonces ellos se han granjeado en gran manera también
como ese antisemitismo del cual son víctimas casi en todo el mundo. Eso pasaba permanentemente. Había una situación adicional ahí muy fuerte y es que es el concepto de la tierra prometida. Ellos están en Israel porque Dios les prometió una tierra. Y entonces la tierra en Israel no se vende, porque la tierra en Israel es herencia del Señor. Un israelita no va a dejar su tierra así como así, porque estaría despreciando el regalo de Dios, la herencia del Señor para él. Cuando Acab le dice al de la viña, ¿cómo se llamaba este personaje? Se me olvidó el nombre. Nabot. Cuando Acab le va a comprar la viña a Nabot, ojo, el dinero que le está ofreciendo por esa viña es muy bueno. Le está ofreciendo más de lo que vale realmente la viña. Pero Nabot no se lo vende porque siempre que Nabot se dirige a su viña, el término que está en el hebreo es najalá. Najalá es la herencia. ¿Cómo te voy a vender la herencia del Señor? No es correcto. Entonces ellos no tienen en su presupuesto, no tienen en su haber el dejar la tierra que Dios les dio. Cuando ellos tienen que salir de esas tierras por el juicio hipotecario, lo hacen con dolor en su alma porque están perdiendo la herencia del Señor. El que Israel tenga que salir de esos sitios, eso se da cuando empiezan los exilios. El exilio del norte en el 722, el exilio del sur en el 580, en el 606 y 586. Ahí es cuando ellos tienen que empezar a vivir en la diáspora y todo ese asunto. Pero en el siglo VIII, la idea es que ellos estén en la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, no es opcional para ellos irse a vivir a otro lado, porque estarían despreciando la tierra que Dios les prometió. Entonces, ahí está. Pero bueno, la clase hoy, dentro de hoy en 8 días, seguimos trabajando este aspecto. Solamente vamos a trabajar profetismo del siglo VIII en este curso. ¿Listo? Yo quisiera hacer un pequeño grupo. Qué pena para las personas que vamos a tomar esta materia porque necesito enviarles material. O no sé si Nixon, ¿estarás por ahí? O envío todo este material al grupo de la iglesia o cómo hacemos ahí. Arme grupo, pastor. Pues la verdad es que, pues sí, como bueno, no sé, la verdad me daría como lo mismo. Lo que pasa es que como, o de pronto Porque lo envía, de pronto yo, lo envía. yo lo pienso así porque de todas maneras en el grupo se tocan otros temas, otras cuestiones, entonces se va como de pronto, ¿cómo te dijera yo? Dejando el material un poco ahí como atrás, ¿no? Les iría a pedir un favor. Envíenme un mensaje cada uno de ustedes diciéndome, hola, soy estudiante de Profetas del siglo VIII para armar un pequeño grupo. ¿Listo? Porque si realmente voy a enviar muchas materiales y muchas cosas y comunicaciones, entonces por favor cada uno de ustedes envíenme para yo hacer un grupito en este momento. ¿Listo? Y enviarles un material. Listo, muchachos. Estamos en contacto entonces. El Señor les bendiga. Nos vemos de hoy en 8 días, 1:00 hora Colombia, 8:30 hora europea. Que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Amén. Hasta luego. Chao a todos, Dios bendiga. Luego, Bendiga a todos. Hasta luego. Chao.